¿Quién eres? Una pregunta simple, directa. La escuchas tantas veces que ya ni piensas en ella. ¿Quién eres? Te la hacen en una entrevista, en una cita, en una reunión informal. A veces con una sonrisa curiosa, a veces con un papel en la mano. Y casi siempre respondemos como lo haría cualquier persona que ha aprendido a sobrevivir en este mundo acelerado, con etiquetas. Soy arquitecta. Soy mamá de 3 hijos. Trabajo en marketing. Estudio psicología. Vengo de Medellín. Y ya. Una respuesta automática, segura, que no incomoda. Pero si somos honestos, ¿realmente dice algo sobre quién eres en lo profundo? ¿O solo describe lo que haces, dónde naciste, lo que otros ven, la superficie, no la raíz? La mayoría de las personas viven con respuestas así, y no porque no tengan más que decir, sino porque nunca se han detenido a preguntarse en serio, porque duele mirar adentro cuando estás tan ocupado mirando hacia afuera, porque es más fácil tener una vida llena de ocupaciones que una llena de dirección. Imagínate esta escena. Estás en una sala de espera. No hay señal, no hay internet, solo tú y tus pensamientos. De repente, alguien se sienta a tu lado y te mira con calma. Te pregunta sin ironía, sin prisa. ¿Quién eres? No qué haces, ni dónde vives, ni qué estudiaste. ¿Quién eres? ¿Qué responderías? Tal vez haya un largo silencio. Tal vez empieces con dudas. O tal vez no digas nada. Y eso ya sea una respuesta. Porque detrás de esa pregunta hay un universo. Y no solo el universo afuera, con sus galaxias y sus leyes. El universo dentro, ese que a veces callamos porque da miedo descubrir que no lo conocemos. Nos acostumbramos a definirnos por lo que otros entienden. Nos presentamos según lo que el entorno valida. Pero cuando la vida te pone frente al espejo sin máscaras, sin aplausos, sin necesidad de impresionar, todo cambia. Un ejemplo sencillo. Una persona entra en una reunión y dice, soy emprendedor. Suena bien, es claro. Pero si al día siguiente pierde su negocio, ¿entonces qué es? ¿Desempleado? ¿Fracasado? ¿Nada? Ahí está el problema. Cuando te defines por lo externo, te rompes con lo externo. Y si en cambio dijera, soy alguien que crea, que resuelve, que busca soluciones para mejorar la vida de los demás, eso no depende de un cargo, ni de una empresa, ni del reconocimiento de nadie. Eso viene de adentro, de saber quién eres, incluso cuando el mundo no te aplaude. Pero eso cuesta. Cuesta detenerse y hacer silencio. Cuesta mirar hacia adentro y aceptar lo que se ve. Cuesta no tener una respuesta rápida cuando alguien te pregunta. Cuesta decir, no sé del todo quién soy, aunque sea la verdad más honesta que puedas pronunciar. Nos volvemos expertos en evitar preguntas incómodas. Por eso llenamos nuestra vida de distracciones, redes sociales, trabajo sin pausa, metas prestadas. Nos ocupamos tanto que no hay espacio para lo esencial. Es como si la prisa fuera una muralla que protege el vacío. Y sin embargo, ese vacío habla. Lo sientes cuando cierras la puerta de casa y te invade una tristeza sin nombre. Cuando todo parece ir bien, pero algo adentro no encaja. Cuando te ríes con los demás, pero tu alma no sonríe. Esa sensación de estar perdido sin saber por qué. A veces creemos que el problema es el mundo, que necesitamos cambiar de ciudad, de pareja, de carrera, pero tal vez lo que falta no está allá afuera. Tal vez lo que falta es saber dónde estás parado dentro de ti. ¿Qué raíz te sostiene? ¿Qué fuego te mueve? ¿Qué verdad te habita? Y eso empieza por una pregunta. ¿Quién eres cuando nadie te ve? ¿Quién eres cuando no necesitas aparentar? ¿Quién eres cuando no estás interpretando ningún papel? No es una pregunta para contestar rápido. Es una pregunta para caminarla, para escribirla, para llorarla si hace falta. Porque cuando te conoces de verdad, todo cambia. Ya no vives por inercia. No te vendes por elogios. No repites lo que escuchaste. No vistes una identidad prestada. Empiezas a vivir desde tu centro, desde lo que permanece,
no desde lo que pasa. Empiezas a construir una vida que no se desmorona cuando llega la tormenta. Pero claro, no podemos empezar por el centro sin antes reconocer el mapa. Y el mapa comienza por entender este principio fundamental. Si no sabes quién eres, no sabes qué estás haciendo aquí. Si no sabes qué estás haciendo aquí, no sabes dónde estás. Y si no sabes dónde estás, ¿cómo podrías caminar con firmeza? No se trata solo de saber tu nombre o tus logros. Se trata de saber por qué te levantas cada mañana. ¿Qué sentido tiene tu existencia? ¿Qué parte del universo ocupa tu conciencia? Y sobre todo, ¿qué estás haciendo con el tiempo que se te ha dado? Por eso, en los próximos minutos, vamos a detenernos en estas preguntas esenciales. Vamos a desmenuzar cada una con calma, con ejemplos reales, con silencios necesarios. Porque no se puede vivir bien sin saber dónde estás. ¿Dónde estás? Parece una pregunta sencilla, tan cotidiana como mirar el reloj o revisar el calendario. Pero esta vez no se trata de una ubicación geográfica, ni de saber si estás en casa o en el trabajo. Es una pregunta más profunda, más incómoda, más real. ¿Dónde estás? ¿En el universo? Porque si no sabes qué es el universo, si nunca te has detenido a preguntarlo, entonces no sabes realmente dónde estás. Estás, sí, claro, respirando, comiendo, durmiendo, pagando cuentas, respondiendo mensajes. Pero no sabes en qué contexto. No sabes en qué escenario estás actuando tu papel. No conoces las reglas del juego. Estás en una obra de teatro sin haber leído el guión. Es como despertar en una ciudad extraña sin mapa, sin idioma, sin referencias. Puedes caminar, hablar, comprar cosas, pero no sabes si te estás acercando o alejando de algo importante. No sabes si ese camino te lleva a un precipicio o a tu destino. Así vivimos muchos. Despiertas por la mañana, tomas café, te conectas al trabajo, haces lo que se espera. Y en algún rincón de la mente, algo se pregunta, ¿esto es todo? ¿Para esto estoy aquí? ¿Dónde estoy exactamente en esta historia? Pero como nadie a tu alrededor parece estar haciéndose esa misma pregunta, tú también la guardas en silencio, y el día sigue, como si nada. Ahora bien, detente un momento y piensa en esto. Estás en un universo en expansión constante, donde cada segundo miles de estrellas nacen y mueren, donde la luz que ves en el cielo puede haber salido hace millones de años, donde todo, absolutamente todo está en movimiento. Incluso tú, incluso tus pensamientos. Pero, ¿eres consciente de ello? ¿O vives como si todo fuera estático y definitivo? Imagina que estás en medio del océano, en un barco que flota sin rumbo. No sabes a dónde vas, ni por qué estás allí, ni cuánto tiempo te queda. Y encima, nadie te ha dicho qué es el mar, qué fuerzas lo mueven, qué criaturas viven en él, o si hay tierra firme más adelante. Solo sabes que estás ahí, flotando, reaccionando, tratando de mantenerte a flote. Esa es la vida sin comprensión del universo. Y no hablamos del universo científico, con fórmulas complejas o telescopios inalcanzables. Hablamos del universo como ese gran todo que nos contiene, el campo invisible en el que estamos inmersos, la energía que sostiene cada cosa, el misterio que une el latido de tu corazón con el movimiento de los planetas. ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Te has preguntado qué es esta realidad que te rodea? ¿Qué es lo que hace que las estaciones cambien, que el sol salga, que una semilla se convierta en árbol, que una lágrima brote de tus ojos al escuchar una melodía? Muchas personas pasan toda su vida reaccionando, como si el mundo fuera simplemente un lugar donde hay que adaptarse, sobrevivir, cumplir, pero pocas se detienen a mirar más allá del velo. Pocas se atreven a decir, quiero saber dónde estoy parado, y no por curiosidad intelectual, sino por necesidad existencial. Porque no saber dónde estás es una forma de estar perdido, una forma de andar a ciegas, una forma de vivir sin dirección. Piensa en un niño que se despierta en una casa desconocida. Todo le parece confuso. No sabe si está a salvo,
si estás solo, si alguien vendrá a buscarlo. Así vive el alma cuando no sabe en qué universo está. Se siente inquieta, desconectada, como si algo faltara, como si lo esencial le estuviera oculto. Y aquí viene lo más poderoso. Cuando empiezas a explorar dónde estás, también comienzas a comprender cómo vivir. Porque no se trata de memorizar respuestas, sino de afinar tu percepción. De darte cuenta de que el universo no es un lugar externo que simplemente te sucede. Es un espacio en el que estás participando. Es un campo de conciencia del que formas parte. No estás separado de la totalidad. No eres un extraño accidental en medio del caos. Estás en un todo que te incluye, te afecta, te moldea. Y cuanto más entiendes ese todo, más puedes alinearte con él, más puedes moverte con claridad, como quien camina de noche con una linterna encendida. Pero si no sabes lo que te rodea, te chocas, tropiezas, te lastimas, y a veces incluso hieres a otros, sin quererlo. Este desconocimiento crea una especie de niebla interna, una sensación de estar vivo sin saber realmente qué significa estar vivo, como un actor en escena que no conoce la obra y repite frases sueltas esperando no equivocarse. Por eso, entender qué es el universo es más que una curiosidad filosófica. Es un acto de responsabilidad. Es preguntarte, ¿cuál es el lugar que ocupo en todo esto? ¿Cómo influye lo que pienso, lo que siento, lo que elijo? ¿Hay un orden? ¿Hay un propósito mayor que me incluye? Y al abrir esa puerta, algo cambia. Comienzas a ver conexiones donde antes solo veías coincidencias. Comienzas a sentir que el universo no es un accidente, sino una sinfonía. Y que tú no eres un ruido suelto en esa sinfonía, sino una nota única que tiene sentido, aunque a veces no lo veas. No saber dónde estás te hace vulnerable a todo. ¿Para qué estás aquí? Es curioso. Esa pregunta nos acompaña desde niños, pero a medida que crecemos, aprendemos a evitarla. Aprendemos a distraernos, a llenarnos de tareas, compromisos, deberes, como si ocupar el tiempo fuera lo mismo que darle sentido, como si estar siempre haciendo algo nos permitiera no tener que responder. Pero llega un momento en que esa pregunta vuelve, y esta vez no se presenta como un juego, ni como un ejercicio filosófico. Esta vez llega como un susurro persistente, como una incomodidad en el pecho, como esa voz que te habla en la madrugada cuando todo está en silencio. ¿Para qué estás aquí? No qué te gustaría hacer, no qué carrera elegiste, no qué título colgaste en la pared. ¿Para qué estás aquí? ¿Qué parte de la existencia reclama tu presencia? ¿Qué haría el mundo diferente si tú no estuvieras? Lo que Marco Aurelio nos recuerda es que, si no sabes tu propósito, no sabes quién eres. Y eso es más profundo de lo que parece, porque sin propósito te vuelves moldeable. Te adaptas a lo que otros quieren, repites lo que ves, sigues caminos que no elegiste, tomas decisiones que no comprendes. Imagina un arquero sin blanco. Puede tensar su arco, puede tener la mejor flecha, la mejor postura, pero sin un objetivo, hacia dónde apunta, para qué dispara, y si no hay blanco, ¿cómo sabe si ha acertado o ha fallado? Así vivimos muchos, apuntando al azar, disparando en todas direcciones, probando caminos sin saber por qué, cambiando de rumbo cuando algo se pone difícil, y luego preguntándonos por qué sentimos ese vacío, esa falta de sentido, esa sensación de estar siempre empezando, pero nunca llegando. Saber tu propósito no significa tener todo claro desde el primer día. No es una frase perfecta que puedas enmarcar y repetir con orgullo. A veces es una semilla, a veces es un anhelo, a veces es una sensación profunda que aún no sabes cómo traducir en palabras, pero está ahí, vive dentro, te llama. Y cada vez que lo ignoras, algo se apaga. El propósito no es una obligación, es un fuego. No quema, pero calienta. No te empuja, pero te guía. Cuando lo sigues, hay paz. Cuando lo olvidas, todo se vuelve ruido. Piénsalo.
¿Alguna vez has hecho algo que te hizo perder la noción del tiempo? ¿Has sentido que estabas exactamente donde debías estar? ¿Has tenido momentos en los que tu corazón y tu mente estaban completamente alineados? Esos momentos no son casualidad. Son pistas. Son fragmentos de una verdad más grande que habita en ti. Porque el propósito no se impone, se descubre. Y cuando lo haces, cambia todo. Ya no necesitas compararte, ya no necesitas demostrar nada, ya no te defines por lo que haces, sino por lo que encarnas. Eres tú, en tu verdad más pura, y ese tú es inconfundible. No necesita etiquetas, no necesita aprobación, solo necesita ser. Pero claro, la mayoría de las personas nunca llega a ese punto, no porque no puedan, sino porque nunca se detienen, porque tienen miedo de lo que puedan encontrar, porque les dijeron que tener propósito era un lujo, no una necesidad, así que aceptan trabajos que no aman, mantienen relaciones que no nutren, viven en ciudades que no sienten como hogar, y cada día una parte de su alma se va apagando, despacio, sin hacer ruido, pero se apaga. Y no es que falte talento, no es que falte inteligencia, lo que falta es dirección, lo que falta es una razón para levantarse, más allá del despertador. Lo que falta es una visión que te sostenga incluso en los días más oscuros. Descubrir tu propósito no requiere milagros, requiere escucha, escucharte a ti, más allá del ruido del mundo, escuchar lo que te hace vibrar, lo que te da energía, lo que harías incluso si nadie te pagara, lo que harías aunque nadie lo notara. A veces, ese propósito está escondido en lo que más disfrutas, otras veces, en lo que más te duele. Puede estar en tu historia, en tu herida, en eso que te marcó y que ahora puedes transformar en algo útil para los demás. Hay quienes descubren su propósito ayudando, otros creando, otros guiando. No importa la forma, lo que importa es que te conecte con algo más grande que tú, algo que trascienda el ego, la rutina, el miedo, porque cuando sabes para qué estás aquí, ya no caminas al azar. Cada paso tiene intención, cada caída tiene sentido, cada silencio, una enseñanza, y no significa que todo será fácil, pero sí será verdadero, y la verdad, aunque duela, siempre libera. Cuando vives desde tu propósito, dejas de sobrevivir y comienzas a vivir. Dejas de imitar y comienzas a expresar. Dejas de correr y comienzas a caminar con firmeza, aunque el terreno sea incierto. Tu propósito es el hilo invisible que une todo lo que eres, tus decisiones, tus relaciones, tu forma de ver el mundo. Cuando lo pierdes, todo se fragmenta, pero cuando lo encuentras todo empieza a encajar. Y es entonces cuando descubres que no necesitas saberlo todo, tenerlo todo, lograrlo todo. Solo necesitas ser fiel a eso que arde en tu interior, a eso que te llama desde lo profundo. Hay personas que caminan con pasos firmes, no porque tengan todas las respuestas, sino porque han hecho las preguntas correctas, no porque su camino sea fácil, sino porque saben hacia dónde van. Tienen una brújula interna, una claridad que no se compra, no se hereda, no se finge. Una certeza silenciosa que nace del interior. Esa claridad, cuando existe, se sostiene sobre 3 pilares, 3 coordenadas que forman el mapa más esencial de todos. Saber dónde estás, saber quién eres y saber para qué estás aquí. Sin una de esas piezas, todo se tambalea. Imagina que estás en un bosque, denso, inmenso, con caminos que se cruzan, con ruidos que vienen de todas partes, y solo tienes una linterna pequeña. Si no sabes dónde estás, cada paso es un riesgo. Si no sabes quién eres, cada sonido es una amenaza. Y si no sabes para qué estás ahí, cualquier dirección parece válida, hasta que te pierdes. Eso le pasa a la mayoría de las personas. No es que no sean capaces, es que andan sin mapa, o peor aún, con el mapa de otro. Siguen lo que dicta la sociedad, lo que esperan sus padres, lo que repiten los medios. Caminan por inercia,
sin preguntarse si ese camino les pertenece. Pero si lo piensas bien, toda persona que ha transformado su vida, todo ser humano que ha encendido una luz en medio de la oscuridad, ha comenzado por ahí, ubicándose. Y ubicarse no es solo mirar hacia afuera, es mirar hacia adentro, es detenerse y preguntarse con honestidad, ¿dónde estoy parado en mi vida? ¿Estoy viviendo o solo existiendo? ¿Estoy repitiendo o creando? ¿Estoy siguiendo mi verdad o la de alguien más? Estas tres preguntas, ¿dónde estoy, quién soy y para qué estoy aquí?, no son ideas filosóficas lejanas, son herramientas prácticas. Son las coordenadas que te anclan cuando todo tiembla, porque la vida a veces tiembla. A veces llega la pérdida, la incertidumbre, el cambio. Y si no tienes estas raíces, te quiebras. Saber dónde estás es tener conciencia del momento presente. Es no vivir atrapado en lo que fue, ni paralizado por lo que podría ser. Es darte cuenta de tu contexto, de tus emociones, de tu historia. Es reconocer tus sombras sin miedo y tu luz sin orgullo. Es decir, esto es lo que hay, desde aquí parto. Saber para qué estás aquí es más que tener metas, es tener sentido. Es que cada cosa que haces responda a una intención mayor. Que tu energía no se disperse en 1000 direcciones sin propósito. Que lo que eliges, lo que construyes, lo que entregas, esté en sintonía con algo profundo, algo real. Y saber quién eres, eso es lo que conecta todo, porque puedes saber dónde estás, puedes tener metas, pero si no sabes quién eres, todo se convierte en actuación. Vives para encajar, para que te quieran, para que te aplaudan, pero en el fondo sabes que no estás siendo tú. Piensa en un actor que interpreta a un personaje durante años, tanto tiempo que empieza a olvidar su propia voz, tanto tiempo que, cuando lo miran a los ojos, ya no se sabe si está actuando o si está presente de verdad. Así se siente vivir sin saber quién eres. Estás, sí, funcional, cordial, correcto, pero no presente, no íntegro, no pleno. Cuando los tres elementos se unen, el lugar, el propósito y la identidad, aparece algo que no se puede explicar, pero que todos reconocen: autenticidad. No es perfección, no es tenerlo todo resuelto, es ser uno mismo con profundidad, con raíz, con dirección, y eso, aunque parezca simple, es de las cosas más poderosas que un ser humano puede alcanzar. Porque desde ahí, cada decisión cambia. Ya no eliges por miedo, eliges por convicción. Ya no huyes del dolor, lo atraviesas con sentido. Ya no buscas validación externa, porque ya sabes tu valor interno. Este mapa interior es como una brújula en medio del caos, porque el mundo va a cambiar, eso es seguro. Van a haber momentos de confusión, de cansancio, de pérdida. Pero si sabes quién eres, sabes qué cuidar. Si sabes dónde estás, sabes qué terreno pisas. Y si sabes para qué estás aquí, sabes qué camino seguir. Y entonces, incluso en medio del ruido, puedes escuchar tu verdad. Incluso en medio de la oscuridad, puedes ver una luz. Claro que no es algo que se descubre de un día para otro. Es un viaje, un proceso, una práctica diaria, pero es posible. Y todo comienza por atreverte a mirar, por hacer una pausa y preguntarte: ¿estoy viviendo con estas tres coordenadas claras? ¿O estoy dejando que otros las decidan por mí? Tal vez hoy sea el día para comenzar ese mapa, para dejar de caminar por rutas prestadas, para empezar a vivir desde lo que realmente importa, porque no se trata de tener respuestas perfectas, sino de hacer las preguntas correctas y permitir que esas preguntas guíen tu vida desde dentro. Ahora bien, hay una de esas coordenadas que parece más difícil de responder, más abstracta, más resbalosa, más esquiva. Esa pregunta que pocos se atreven a enfrentar con el corazón abierto, esa que dice, sin rodeos: ¿quién eres tú, de verdad? Hay algo extraño en cómo vivimos. A veces nos esforzamos más por ser aceptados que por ser auténticos.
A veces nos preocupamos más por gustarle a los demás que por agradarnos a nosotros mismos. Medimos nuestras decisiones, nuestras palabras, incluso nuestras emociones, según lo que otros piensen. Pero, ¿quiénes son esos otros? ¿Quiénes son esas personas cuya aprobación buscamos con tanta ansiedad? ¿Realmente saben quiénes son? ¿Saben para qué están aquí? ¿Saben dónde están paradas en su vida? Marco Aurelio, hace casi 2000 años, ya lo había dicho. ¿Qué sentido tiene buscar el elogio de personas que no saben ni siquiera dónde están, ni quiénes son, ni por qué viven? Y es una pregunta que todavía nos incomoda, porque nos pone frente a un hecho que preferimos evitar. Muchas veces, nos estamos esforzando por impresionar a personas perdidas. Estamos ajustando nuestras decisiones a los juicios de quienes nunca se han detenido a pensar por sí mismos. Y eso, aunque suene duro, es una forma de rendirle tu vida a la confusión ajena. Piénsalo. Cuando eliges una carrera porque tu familia lo espera, cuando cambias tu forma de vestir para encajar en un grupo, cuando te callas una idea para no incomodar, cuando haces algo que no quieres hacer solo para que no te critiquen, estás dejando de ser tú para convertirte en lo que otros necesitan que seas. Y lo más trágico es que muchas veces esas personas no tienen claridad ni sobre su propia existencia. Es como estar en un barco sin rumbo y dejar que alguien con los ojos vendados te diga hacia dónde remar. Pero lo hacemos, porque el ser humano, desde pequeño, ha aprendido a sobrevivir buscando pertenencia. Queremos ser aceptados, no queremos ser excluidos. Y eso, en lo más básico, tiene sentido. Somos seres sociales. Necesitamos conexión. El problema aparece cuando esa necesidad se convierte en dependencia. Cuando dejas de actuar por convicción y empiezas a vivir en función del juicio externo. Cuando ya no preguntas, ¿esto es fiel a mí? Sino, ¿qué pensarán los demás si hago esto? Ese, ¿qué pensarán?, se vuelve una jaula invisible. Una jaula que te hace dudar de tus ideas, de tus pasos, de tus sueños. Una jaula que aplaude lo seguro, lo predecible, lo aceptado, pero castiga lo diferente, lo auténtico, lo que nace desde lo profundo. Y lo más paradójico es que, muchas veces, esas opiniones que tanto temes no están basadas en verdades. Están basadas en miedo, en ignorancia, en proyecciones no resueltas. Una persona que no sabe quién es, juzga desde su vacío. Una persona que no sabe dónde está, opina desde su confusión. Y una persona que no tiene un propósito, suele sentirse amenazada por quienes sí lo tienen. Entonces, ¿de verdad vale la pena moldearte según esos juicios? La verdad es que no puedes construir una vida sólida si cada decisión tuya depende del clima emocional de otros. Es como edificar tu casa sobre arena. Hoy te aplauden, mañana te critican, y con cada cambio externo, tu mundo interno tiembla. Pero cuando te alineas con tu verdad, cuando sabes quién eres, dónde estás y para qué estás aquí, ya no necesitas la validación ajena, no porque te vuelvas arrogante, sino porque te vuelves libre. Una libertad que no grita, no impone, no humilla. Una libertad silenciosa, serena, que actúa desde la coherencia, que no se agita cuando alguien no entiende, ni se detiene cuando alguien desaprueba. Y esa libertad se siente, se nota. La gente empieza a preguntarte, ¿cómo haces para estar tan en paz? Y tú, quizás, no sabrás ponerlo en palabras, pero dentro de ti sabrás la verdad. Estás en paz porque dejaste de vivir una vida prestada. Cuando ya no necesitas gustarle a todos, puedes empezar a gustarte a ti. Cuando ya no necesitas complacer, puedes empezar a ser. Y cuando dejas de depender del ruido externo, puedes al fin escuchar tu voz interior. Ahora bien, esto no significa volverse indiferente al mundo. No se trata de rechazar todo lo que venga de afuera, ni de vivir encerrado en una burbuja. Se trata de saber filtrar, de entender que no todas las opiniones tienen el mismo peso, que no todos los juicios merecen tu atención, que no toda crítica es verdad y que no todo aplauso es sincero. El criterio nace cuando cultivas discernimiento, cuando eliges a quién escuchas,
cuando aprendes a respetarte más de lo que temes ser rechazado, cuando entiendes que la vida no se trata de complacer, sino de encarnar con integridad lo que eres. Y no es fácil, porque ir en contra del juicio ajeno requiere coraje, porque vivimos en una cultura de aprobación inmediata, donde un me gusta parece definir nuestro valor, donde un comentario puede alterar nuestro ánimo, donde la apariencia ha tomado el lugar de la esencia. Pero tal vez este sea el momento para despertar de esa trampa. Tal vez este sea el momento para dejar de pedir permiso. Vivimos llenos de tareas, de pendientes, de recordatorios, llenos de mensajes sin responder, de reuniones sin alma, de listas de compras, de compromisos que no siempre elegimos. El día comienza temprano y termina tarde, y aún así sentimos que no alcanzamos, que falta algo, que siempre estamos corriendo detrás de algo que no sabemos nombrar. Pero, ¿qué pasaría si ese cansancio no viniera del exceso de cosas que haces, sino del vacío de sentido con que las haces? Hay un tipo de cansancio que no se alivia con dormir, un tipo de fatiga que no nace del cuerpo sino del alma. Esa sensación de estar viviendo una vida llena, pero no plena, ocupada, pero no consciente. Y lo más peligroso es que hemos aprendido a normalizarlo. Cuando alguien te pregunta cómo estás, respondes sin pensar. Todo bien, ahí vamos, trabajando mucho. Como si eso bastara. Como si eso fuera una respuesta suficiente. Como si el hecho de estar haciendo muchas cosas significara que estamos bien. Pero en el fondo lo sabes. Algo no encaja. Algo no está siendo dicho. ¿Has sentido ese momento? El silencio después de cerrar el portátil, el trayecto solitario en el ascensor, esa pausa incómoda cuando estás solo frente al espejo. Ese instante en que la mente baja el volumen del ruido externo y aparece una pregunta, ¿esto es todo? Y justo cuando esa pregunta asoma, haces algo, tomas el celular, prendes la televisión, te inventas una tarea, te refugias en el ruido, porque el silencio incomoda, porque el silencio muestra lo que evitamos, porque si dejas que esa pregunta crezca, tal vez tengas que cambiar cosas, y eso asusta. Pero es así como opera el autoengaño cotidiano. Nos mantenemos ocupados para no sentir, corremos para no pensar, llenamos la agenda para no tener que preguntarnos si lo que estamos haciendo realmente vale la pena. Es como barrer una casa con las luces apagadas. Puedes mover la escoba, puedes trabajar con esfuerzo, puedes sudar, pero si no ves, ¿cómo sabrás si estás limpiando lo que realmente importa? Así, muchas personas viven una vida basada en movimientos, pero no en dirección. Hacen mucho pero avanzan poco, y cada día, ese vacío se vuelve más difícil de ignorar. Tal vez trabajas 10 horas al día, pero no sabes por qué. Tal vez haces feliz a todos, menos a ti. Tal vez repites lo mismo desde hace años porque da miedo salirte del guión. Tal vez eres esa persona que todos admiran, pero que no se reconoce cuando se queda a solas consigo misma. Y no es que seas débil, no es que te falte fuerza, es que te falta espacio, espacio interior, espacio para preguntarte si todo eso que haces responde realmente a lo que eres, espacio para examinar tu vida sin justificaciones, sin distracciones, sin el filtro de lo que debería ser. Porque vivir en piloto automático puede parecer funcional, pero mata el alma despacio, y a veces ni siquiera lo notas, hasta que algo se rompe. Un día te levantas y no tienes ganas. No es tristeza, no es depresión, es una especie de desconexión, como si hubieras olvidado por qué empezaste, como si lo que antes te movía ya no te toca, como si el mundo siguiera girando, pero tú te hubieras detenido por dentro. Y entonces aparece el verdadero peligro. Compensar esa desconexión con más distracción. Te llenas de nuevas metas, de nuevos aparatos, de nuevas relaciones, pero nada llena. Porque no es cantidad lo que falta, es profundidad. La única forma de salir de ese bucle es atreviéndote a mirar, a preguntarte con honestidad,
¿Estoy viviendo mi vida o la que otros esperaban de mí? ¿Estoy sintiendo lo que de verdad siento o lo que aprendí a mostrar? ¿Estoy tomando decisiones o simplemente reaccionando? Estas preguntas no buscan culpas, buscan claridad, porque no puedes cambiar lo que no reconoces y no puedes sanar lo que te niegas a ver. Es cierto que a veces hacer una pausa asusta, que el silencio puede parecer un abismo, pero también es cierto que en ese mismo silencio vive tu verdad, vive tu dirección, vive tu fuerza real. Una vida significativa no se construye haciendo más, sino sintiendo más. No se trata de apurarte, sino de estar presente, de volver a ti, de dejar de escapar. Y esto no quiere decir que debas abandonar todo, irte al bosque y convertirte en un místico. Number C. Trata de volver a ti en medio de lo cotidiano, de mirar tu agenda y preguntarte si lo que haces cada día refleja quién eres, de sentarte en silencio unos minutos al día, no para vaciarte, sino para encontrarte, porque cuando te escuchas, te descubres, y cuando te descubres, puedes decidir con verdad. Puedes decir sí con integridad y no sin culpa. Puedes soltar lo que pesa y abrir espacio a lo que nutre. Puedes volver a ti, y si lo haces, incluso las tareas más simples, lavar los platos, hacer un llamado, caminar por la calle, pueden transformarse en actos de conciencia, porque ya no los haces para llenar un vacío, sino para habitarte con presencia. Descubrir quién eres no es una respuesta rápida, es un proceso, un camino que se anda paso a paso, a veces con certezas, otras con dudas. No es una etiqueta, ni un rol social, ni una descripción profesional. No eres tu oficio, ni tu apellido, ni los recuerdos que otros tienen de ti. Eres algo más profundo, algo que vive debajo de lo aprendido, debajo de lo que repites, debajo incluso de lo que temes mostrar. Pero, ¿cómo empezar a descubrir eso? La respuesta no está en grandes teorías ni en respuestas perfectas. Está en pequeños gestos, pequeñas prácticas que, si se hacen con honestidad, empiezan a despejar el camino, porque la claridad no llega de golpe. Se construye, se cultiva, se permite, y para eso necesitas abrir espacio, silenciar un poco el ruido, observar, escucharte, prestar atención. Empieza con algo sencillo, una hoja en blanco, un bolígrafo, un momento sin distracciones, y escribe, sin censura, sin buscar frases bonitas, sin tratar de impresionar a nadie. Escribe como si solo tú fueras a leerte, como si pudieras hablarte a ti mismo por primera vez. Responde con total sinceridad a 3 preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué valoro? ¿Qué quiero evitar? Puede que al principio no sepas qué poner. Puede que aparezcan respuestas superficiales, aprendidas, prestadas. No importa. Sigue, escribe, espera, respira. Eventualmente, algo más profundo comenzará a salir. Una palabra, una frase, una imagen. Tal vez no lo sepas explicar, pero lo sentirás. Y ahí empieza el encuentro contigo. Otra práctica poderosa, observar tu día a día. Haz una lista de lo que haces en un día normal, desde que despiertas hasta que te acuestas. Sin filtros, con honestidad. Escribe cada acción, cada hábito, cada elección. Luego míralo, léelo despacio y pregúntate, ¿esto refleja quién creo que soy? ¿Esto refleja quién quiero ser? Tal vez descubras que pasas horas en cosas que no te nutren, que reaccionas más de lo que eliges, que te has alejado de lo que alguna vez fue importante para ti. No te juzgues. No se trata de culparte. Se trata de mirarte con claridad. Con esa mirada limpia que no condena, pero tampoco niega. Una mirada que ve lo que es, y desde ahí decide qué quiere construir. También puedes probar un ejercicio más profundo, el silencio consciente. Un día a la semana, aunque sea por 20 minutos, siéntate en silencio. Sin música, sin celular, sin expectativas, solo tú, contigo. Puede parecer incómodo al principio, lo será, porque el silencio revela, muestra lo que tapamos con prisa, pero también regala.
Regala espacio, regala aire, regala verdad. En ese silencio pueden aparecer pensamientos olvidados, emociones que has estado empujando hacia abajo, intuiciones que antes no escuchabas, y aunque algunas duelan, otras te van a mostrar caminos que habías dejado atrás. Otro gesto sencillo pero poderoso. Obsérvate cuando tomas decisiones. ¿Desde dónde decides? ¿Desde el miedo o desde el deseo? ¿Desde la necesidad de aprobación o desde la conexión con tu verdad? Muchas veces creemos que elegimos, pero en realidad reaccionamos. Hacemos lo que siempre hemos hecho. Elegimos lo que otros esperan. Evitamos lo que nos da miedo. Pero si comienzas a observar desde dónde decides, empezarás a reconocerte con más claridad. Empezarás a ver patrones, y al verlos, podrás transformarlos. A veces, descubrir quién eres no es añadir más, sino quitar lo que no eres. Dejar caer máscaras, soltar expectativas ajenas, abandonar ideas que ya no te representan. Y eso duele, sí, pero también libera, porque debajo de todo lo que no eres, estás tú. Tú con tus preguntas, tú con tus contradicciones, tú con tu luz y tu sombra. Y ese tú merece ser conocido, merece ser escuchado, merece ser vivido. Por eso estas pequeñas prácticas no son ejercicios vacíos, son puertas. Puertas hacia tu verdad. No tienes que atravesarlas todas a la vez. No hay apuro. No hay fórmula única. Solo hay camino. Y cada paso que das con honestidad es un paso hacia ti. Claro, habrá momentos en los que dudes, en los que sientas que no avanzas, que estás dando vueltas, que no descubres nada nuevo. Pero incluso en esos momentos, algo se mueve, algo se limpia, algo dentro de ti comienza a alinearse, y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a actuar distinto, a hablar con más claridad, a decir no, sin culpa, a decir sí, con más certeza, a moverte por convicción, no por impulso, a mirar tu reflejo y reconocer algo verdadero, aunque no sepas explicarlo. Eso es claridad. Eso es empezar a ser tú, sin adornos. Y en esa claridad comienzas a sentir algo que el ruido del mundo no puede ofrecer. Paz. Una paz que no depende de lo que tienes, ni de lo que logras, ni de lo que los demás piensen. Una paz que nace cuando dejas de perseguir una imagen y te permites habitar tu esencia. Pero hay un obstáculo grande en este proceso. Uno que sabotea estas pequeñas prácticas. Uno que distorsiona lo que sientes, lo que ves, lo que eliges. Todos en algún momento hemos dicho frases como, así soy yo, no tengo tiempo, es que tengo que hacerlo, ya más adelante cambiaré, no estoy tan mal. Y las decimos con convicción, incluso con seguridad, como si fueran verdades incuestionables. Pero si nos detenemos un momento, si respiramos profundo y observamos con atención, descubrimos algo incómodo. Muchas de esas frases son excusas, escudos, mecanismos sutiles para no mirar lo que no queremos ver. Porque mirar duele, y lo que duele, preferimos justificarlo. El autoengaño no es evidente, no es una mentira descarada que uno se dice sabiendo que no es cierta. Es algo más complejo. Es una narrativa interna que se va construyendo con el tiempo, con lo que nos han dicho, con lo que no nos atrevemos a cuestionar, con lo que tememos perder si cambiamos. Y con el paso de los días, esa narrativa se vuelve la voz de fondo que acompaña nuestras decisiones. Sí, mi trabajo me agota, pero al menos tengo un ingreso. No estoy enamorado, pero hemos estado tanto tiempo juntos que no tiene sentido terminar. No es lo que quiero hacer, pero es lo que toca. Estoy bien, solo un poco cansado. Pero esa palabra, cansado, muchas veces no es cansancio físico, es cansancio del alma. Es el peso de sostener una vida que no está alineada con lo que eres. Es el esfuerzo de mantener una imagen, un rol, una estructura que se tambalea por dentro pero se ve sólida por fuera. Y el problema es que cuando el autoengaño se instala, deja de doler. Se vuelve parte de ti. Lo defiendes, lo repites, lo normalizas. Y eso es lo más peligroso. Porque cuando una mentira se repite lo suficiente,
empieza a sonar como verdad. Uno se dice, no necesito cambiar, solo tengo que ser más fuerte. No es que esté perdido, es que los demás no entienden mi ritmo. No estoy huyendo, solo me estoy dando mi espacio. Y con cada frase, nos alejamos un poco más de nosotros mismos. El autoengaño no se trata de mentirle a otros, se trata de mentirte a ti, de acomodar la historia para que no duela, de maquillar lo que no funciona, de evitar decisiones que implicarían incomodidad, pérdida o cambio. Pero lo que hoy evitas mirar, mañana va a gritar. La incomodidad que hoy reprimes se va a convertir en ansiedad. La contradicción que hoy ignoras se va a convertir en insatisfacción. La mentira que hoy repites se va a convertir en un muro que te separa de lo que realmente podrías ser. Y lo más triste es que todo eso sucede mientras aparentas que todo está bien. Ríes, trabajas, cumples, te comportas, pero por dentro hay ruido, hay silencios que pesan, hay una distancia cada vez más grande entre lo que muestras y lo que sientes. Romper con el autoengaño no es fácil, no es cómodo, no es inmediato, pero es necesario, porque hasta que no dejes de justificar lo que ya no funciona, no vas a poder construir lo que realmente deseas. Y no se trata de juzgarte, no se trata de señalarte, se trata de acompañarte con honestidad. Pregúntate, ¿hay algo en mi vida que sostengo solo porque tengo miedo de soltarlo? ¿Hay decisiones que justifico porque me da miedo asumir que estoy equivocado? ¿Hay partes de mí que escondo porque no encajan con lo que otros esperan? Mira esas preguntas con calma. No te apures en responder. No intentes resolverlo todo hoy. Solo míralo, reconócelo, nómbralo. Porque el primer paso para salir del autoengaño es decir la verdad, aunque sea en voz baja, aunque sea solo para ti, aunque todavía no sepas qué hacer con ella. Una vez que la verdad entra, empieza a limpiar, empieza a mostrar, empieza a alinear. Y ahí es donde comienza algo diferente. Ahí es donde dejas de vivir en modo defensa y comienzas a vivir en modo creación. Pero para eso, necesitas una dosis de coraje. El coraje de decirte la verdad aunque duela. El coraje de soltar una identidad que ya no te pertenece. El coraje de desarmar una vida construida sobre lo que otros querían, para empezar a construir una vida desde lo que tú necesitas. Hay que tener valor para reconocer que uno no es tan libre como cree, que muchas de las elecciones que consideramos nuestras fueron condicionadas, que repetimos patrones heredados sin cuestionarlos, que tenemos miedo de decepcionar, miedo de perder, miedo de estar solos si cambiamos, pero ese miedo también se va desvaneciendo cuando lo miras de frente. No estás solo, no estás atrapado, no estás roto. Solo estás aprendiendo a verte con claridad. Y a veces, ver con claridad implica aceptar que estás en un punto de tu vida que ya no puedes seguir sosteniendo como está. Que necesitas redirigir, reajustar, redefinir. Y eso no es un fracaso, eso es madurez. Así que si hoy te sientes agotado, desconectado, confundido, tal vez no estás fallando. Tal vez estás despertando. Tal vez estás empezando a darte cuenta de que el camino que has tomado no refleja lo que realmente eres. Y eso es un buen lugar para comenzar de nuevo. Hay un momento en la vida en el que todo parece estar en su lugar. Tienes trabajo, tienes rutinas, tienes responsabilidades, pagas tus cuentas, respondes mensajes, haces lo que se espera. Por fuera, todo parece funcionar, pero por dentro, algo empieza a crujir. No es un grito, no es una tormenta, es más bien un murmullo persistente, un malestar leve pero constante, una sensación de estar siendo, sin realmente ser, como si cada cosa que haces estuviera ligeramente desconectada de lo que verdaderamente sientes. Y si te detienes a escuchar con atención ese murmullo, si no lo ahogas con ocupaciones o pantallas, si lo dejas hablar, puede que te diga una verdad simple pero incómoda. Estás viviendo bajo el ruido de otros. Las voces externas son muchas, están en todas partes. Algunas son suaves,
disfrazadas de consejos bien intencionados. Otras son más directas, tajantes, autoritarias. A veces se cuelan en frases como, eso no es para ti, de eso no se vive, tienes que ser realista, a tu edad ya deberías, y lo más grave es que no siempre vienen de extraños. Muchas veces son voces cercanas, incluso amadas. Padres, maestros, amigos, parejas, personas que, con o sin quererlo, te enseñaron a dudar de tu voz interna. Personas que proyectaron sus miedos en tus decisiones. Y así, sin darte cuenta, comenzaste a construir una vida para no decepcionar, para encajar, para pertenecer, para no desentonar. Tomaste caminos que no eran tuyos. Apagaste ideas que te entusiasmaban. Ocultaste emociones que no eran convenientes. Sostuviste una imagen que agradara, que funcionara, que no incomodara. Pero el alma no olvida. Y con el tiempo, empieza a pesar todo lo que callaste. Empieza a doler todo lo que postergaste. Empieza a incomodar todo lo que dejaste atrás para ser aceptado. Hasta que un día te das cuenta. Esa incomodidad no es algo que deba ser resuelto allá afuera. No es que falte algo externo. Es que hay demasiado ruido interno que no es tuyo. El ruido de las expectativas ajenas. El ruido de lo que otros creían que era correcto. El ruido de las comparaciones, de los deberías, de los modelos de éxito que no te representan. Y ahí es donde empieza la verdadera liberación. No afuera, sino adentro. Liberarte del ruido ajeno no significa volverte egoísta, ni rechazar a los demás, ni vivir a la defensiva. Significa comenzar a discernir, aprender a filtrar, a reconocer cuando una idea te pertenece y cuándo te la impusieron, cuándo un deseo es auténtico y cuándo fue sembrado por la presión del entorno. Porque vivir para ser validado es la forma más silenciosa de traicionarte. Cada vez que tomas una decisión para no incomodar, cedes un pedazo de tu poder. Cada vez que eliges en función de la mirada ajena, renuncias a tu centro. Cada vez que callas tu verdad para mantener la paz, la guerra se muda a tu interior. Y no se trata de vivir a contracorriente por rebeldía. Se trata de saber qué corriente quieres seguir. ¿Has notado cuántas veces te detienes antes de hacer algo que en el fondo sí quieres? ¿Has sentido ese impulso creativo, esa idea loca, esa elección que te emociona, y luego aparece una voz que te frena? No es el momento. No estás preparado. Eso no es seguro. ¿Qué van a pensar? Esa voz no es siempre tuya. Es una mezcla de experiencias, de educación, de cultura, de miedo acumulado, pero la tomas como tuya. La obedeces, y así, una vez más, el ruido gana. Liberarte del ruido ajeno implica regresar a ti. Implica recuperar tu oído interior. Implica volver a preguntarte, ¿esto que estoy haciendo me representa? ¿Esto que elijo, lo elijo por amor o por costumbre? ¿Esto que sostengo, todavía tiene sentido o solo me da seguridad? A veces la respuesta será dura, porque soltar el ruido también implica soltar ciertas estructuras. Implica dejar atrás hábitos, roles, incluso relaciones que se sostenían sobre una versión tuya que ya no existe. Y duele. Claro que duele. Porque cuando cambias, incomodas. Porque cuando decides por ti, otros pueden sentir que los estás rechazando. Porque cuando caminas hacia tu verdad, puede que algunos dejen de caminar a tu lado. Pero eso no es egoísmo. Eso es integridad. Y las personas que realmente te aman, con el tiempo, aprenderán a respetarlo. Y si no lo hacen, quizás sea momento de rodearte de quienes no te pidan que te apagues para que ellos brillen. A medida que te liberas del ruido ajeno, tu voz empieza a volverse más nítida. Tus decisiones se sienten más livianas. Tu energía ya no se dispersa en agradar, sino que se concentra en crear, en vivir, en habitarte. Y entonces, algo cambia. Ya no necesitas tanto reconocimiento, ya no te afecta tanto la crítica, ya no te pierdes en comparaciones, porque tu medida está adentro, porque tu valor ya no depende de si encajas, sino de si eres fiel a ti mismo. Ese es el punto donde comienza la verdadera autonomía interior.
no la que desafía todo por orgullo, sino la que elige desde la verdad, desde la escucha, desde el centro. Llega un punto en este camino donde ya no puedes hacerte el desentendido. Ya no puedes seguir actuando por inercia. Ya no puedes fingir que no sabes lo que sabes. Ya no puedes callar lo que por dentro grita por ser vivido. Has visto con claridad. Has sentido el llamado. Has tocado, aunque sea brevemente, esa parte de ti que no necesita aprobación, ni permiso, ni justificación. Y eso cambia todo. A partir de aquí, cada paso que des importa. Cada elección se vuelve semilla. Cada momento es una oportunidad de vivir desde tu centro, desde esa brújula interior que siempre estuvo ahí, pero que ahora empieza a tener voz propia. Esa brújula no se encuentra afuera. No está en los manuales, ni en las redes, ni en las expectativas de nadie. No es algo que puedas copiar ni pedir prestado. Esa brújula se construye en el silencio, se afina en la escucha, se fortalece en la coherencia. Y cuando está encendida, la vida se transforma. No porque todo sea más fácil, sino porque todo es más claro. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque ya no te pierdes en ellos. No porque ya no caigas, sino porque ya sabes desde dónde levantarte. Vivir desde la brújula interior es vivir con presencia. Es habitar cada decisión con conciencia. Es dejar de buscar constantemente señales afuera, porque ahora las reconoces dentro. Y esa guía, esa brújula que eres tú en tu forma más esencial, se activa con una pregunta muy simple pero poderosa. ¿Esto que estoy por hacer me acerca o me aleja de lo que verdaderamente soy? Si la respuesta es que te aleja, aunque parezca tentador, aunque prometa comodidad o aplausos, no lo hagas. Si la respuesta es que te acerca, aunque dé miedo, aunque desafíe lo conocido, da el paso. Esa es la medida. Esa es tu guía. Esa es tu fidelidad contigo. Porque cuando vives alineado con lo que eres, no hay decisión pequeña. Todo cuenta, todo habla, todo construye o debilita la relación contigo mismo. Y es esa relación la que determina la calidad de tu vida. Puedes tener éxito externo, pero si estás desconectado de ti, todo se siente hueco. Puedes tener estabilidad, pero si traicionas tu voz, todo se vuelve gris. Puedes tener compañía, pero si no hay coherencia, el alma se siente sola. Por eso, más allá de metas, más allá de logros, más allá de imágenes, está esto, la brújula interior. Ese centro silencioso que no necesita ruido para tener razón, que no necesita explicación para tener peso, que no necesita comparación para tener valor. Y si cada día la escuchas un poco más, si la respetas aunque tiemble, si la sigues aunque no todos lo entiendan, algo se ordena dentro, algo se enciende, algo vuelve a su lugar. Tu camino puede ser único. Tal vez nadie lo haya recorrido antes. Tal vez muchos no lo comprendan. Pero si es tu camino, lo sabrás, porque tu cuerpo lo sentirá, porque tu energía cambiará, porque tu mirada tendrá otra luz. Y si alguna vez dudas, si alguna vez te pierdes, si alguna vez vuelves a caer en el ruido, no te castigues. Solo vuelve a ti, vuelve a la pregunta, vuelve al centro, vuelve a ese espacio dentro de ti donde todo es más simple, más verdadero, más tuyo. Recuerda, no necesitas tener todo resuelto para comenzar. Solo necesitas estar presente, estar despierto, estar disponible para vivir desde lo que eres, no desde lo que aprendiste a parecer, porque al final de eso se trata todo esto, de dejar de vivir desde la máscara y comenzar a vivir desde el rostro, de dejar de correr hacia metas que no te pertenecen y comenzar a caminar hacia tu verdad, de dejar de preguntarte qué esperan de ti y comenzar a preguntarte qué esperas tú de ti mismo. Tu brújula no es perfecta. A veces dudará, a veces se silenciará, a veces se confundirá, pero siempre estará ahí, esperando que regreses, que confíes, que escuches. Y cuanto más la sigas, menos necesitarás mapas prestados, menos necesitarás validación.
Menos necesitarás ruido, porque ya no estarás actuando para encajar, estarás viviendo para expandirte, estarás caminando con dirección, con raíz, con propósito. Y eso es libertad. Ahora sabes dónde estás, sabes quién eres, sabes para qué estás aquí, y sabes desde dónde quieres moverte. Lo demás, lo irás descubriendo en el camino, porque la claridad no es saberlo todo. La claridad es saber desde dónde decides. Y si decides desde tu brújula interior, entonces ya no importa tanto cuánto te tardes, ni cuántas veces tropieces, ni quién te aplauda o te cuestione. Importa que sea tu camino, importa que seas tú el que lo camina. Y eso ya lo cambia todo.